Hola, buenas No sé. tardes. Hola, ¿hay alguien más que esté ahí pendiente para admitir? A ver, Hola chicos, admitir. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? hola, hola. Me parece que estamos. Hola, Karina, ¿cómo estás por allá? Hola, Veo a la hola, Karina ¿todo lejos bien? ahí. Hola, Karina. Hola, hola. Ya, me parece que estamos. Denme un segundito que estoy admitiendo a las personas. Minutito. Ya, por ahí parece que sí. Buenas tardes. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Apareció por ahí alguien que había visto Hola, el correo mucho gusto. justamente, que Bien, es gracias. Ricardo Pérez. Ricardo Pérez que Ah, lo hay había varios visto en correo. Ricardos. ¿Qué tal? Bonito. Buenas. Sí, Ricardo Pérez. Ya. Me estaba dando un tiempito aquí para ir admitiendo que estaban apareciendo, pero yo creo que ya estamos. No puedo correr esto para allá. Hola, Jerome, ¿cómo estás? Andrés, ya. Uy, cancelar, admitir. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Un gusto que se hayan conectado. Esta actividad que estamos realizando hoy, esto forma parte igual un poco de todos los procesos de continuación del fortalecimiento que hemos estado realizando durante este último año respecto de OJS. Me presento para con los que no he tenido el gusto de conversar todavía, no nos hemos conectado. Mi nombre es Ana Comigual, trabajo como directora del proyecto de Red Chilena de Revistas Científicas de Acceso Abierto de las Universidades del Estado. Y bueno, el día de hoy la capacitación va a estar a cargo de nuestro asesor técnico, que, que ha hecho un trabajo súper gigantesco, una tremenda estructura que nos ha ayudado a implementar, que es Oscar Sandoval. Él, además de asesor técnico, es ingeniero bueno, ahí yo no tengo mucho la información, va a ayudar un poquito ahí el Oscar en eso. Ingeniero en informática, Oscar, no, eso no lo tengo, no tengo la información aquí ahora. Ya, ingeniero civil en No sé si me computación. escuchas. ¿Sí? Ingeniero civil, en computación, ¿sí? Ingeniero civil. Bueno, él hizo una labor con las 15, realizó un trabajo largo con procesos de capacitación, eh, las migraciones, los cambios de sistema, actualizaciones de sistema, instalaciones desde cero. eh, y terminamos hace poquito, creo que hace 2 semanas atrás, si más no me equivoco, no recuerdo mucho, 2 semanas, semana y media atrás. Así que los voy a dejar con Oscar para que hagamos este último proceso, casi último proceso, para hacer el uso de OJS a nivel de usuario y algunos elementos de gestor de contenido. Y bueno, si hay consultas, ustedes las pueden realizar vía aquí el chat, yo en su defecto voy a tratar de tomarlas, tratar de recogerlas, y al final también vamos a abrir eh, algún minuto, algún tiempo para que ustedes puedan interactuar directamente con Oscar. ¿Les parece? Ya, y bueno, Oscar, te dejo el tiempo para que iniciemos. No sé si tú tienes para compartir directamente, ¿cierto, Oscar? Sí, ahí estoy probando. No sé si se puede ver mi pantalla. No, Sí, se todavía ve. no.
¿Ese Se ve ve? súper bien, se Sí, se ve ve bien. bien, Ahí se se ve ve, bien. ahí se ve. Ya, Perfecto. súper. Cualquier cosa nos van diciendo para que podamos hacer lo más interactuado posible el proceso de capacitación, ¿les parece? Súper. Bien, pero Ya. muchas gracias, Anita. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Veo muchas caras conocidas, ya con la mayoría he interactuado, sobre todo en el taller de Open Journal System, donde vimos en profundidad todo el proceso editorial de OJS. Ahora es un tiempo bastante acotado, así que no voy a poder entrar en profundidad en cada una de las tareas, pero sí me gustaría que una primera parte de la presentación podamos revisar lo que es OJS y lo que es todo el flujo editorial de nuevo, para repasarlo, para ver si tienen algunas dudas o algunas consultas. Ya, luego de eso me gustaría también tocar unos temas relacionados con visibilidad, de cómo agregar metadatos correctamente a artículos PDF o artículos HTML para lograr mayor visibilidad en Internet, que es uno de los puntos que más se repitió en las capacitaciones, así que quería rescatarlo para poder compartirlo aquí en esta capacitación. Entonces, la primera parte va a ser un repaso completo del taller de lo que es el proceso editorial de OJS. Voy a parar ahí para que me puedan hacer las preguntas correspondientes y luego seguimos con una segunda parte, que es una presentación pequeña de cómo aumentar la visibilidad de la publicación académica a través de Google o mejorar el SEO, ¿no? En los buscadores como Google o otro tipo de buscador de la web. ¿Ya? Entonces, comenzamos primero con una introducción, que es Open Journal System, el flujo editorial con OJS, ¿ya? Cuando hablo del flujo editorial, hablo de todo el proceso editorial, o sea, desde la recepción de los artículos por parte del editor, cuando lo envían los autores, el proceso de revisión por pares externo, luego las actividades de gestionar el proceso de diagramación y de corrección de estilo, y por último, la publicación del contenido a través de la plataforma OJS. Luego vamos a ver algo de visibilidad, cómo aumentar la visibilidad una vez que ya publicamos los documentos, ya sea en PDF o en HTML o en algún otro tipo de formato en Internet. Cómo agregarle los metadatos correctamente a OJS. Luego vamos a ver un poco de qué es la web de datos. No sé si ustedes conocen, me imagino que están familiarizados con ese concepto, pero hoy vivimos lo que es la web de interconexión de páginas web, básicamente, ¿no? De documentos. Pero una vez que nosotros etiquetamos correctamente la información que está dentro de una página web, ahí estamos ya haciendo enlace de datos, ¿ya? Y eso se llama web de datos, ¿ya? Ya no solamente interacción de páginas web, sino interacción de los datos que están dentro de la página web. Y eso da el concepto de lo que es el Open Link Data, que también lo vamos a ver, y cómo podemos beneficiar a OJS para poder aumentar la visibilidad de nuestras publicaciones. Y por último, preguntas relacionadas con el proceso de diagramación o de publicación de revistas académicas. Entonces, bien cortito, ¿qué es OJS? Me imagino que muchos lo conocen. Es un software creado por PKP, que es una entidad canadiense, que significa Public Knowledge Project. Es una entidad que se dedica a fomentar el acceso abierto y el conocimiento público en el mundo, y creó por el año 2000 el software Open Journal System, que es un software que ayuda a la revista académica de acceso abierto a poder gestionar su proceso de gestión editorial, por así decirlo, y también sirve para publicar contenido de la revista académica a través de OJS. Es un software ya bastante antiguo y muy utilizado en el mundo. De hecho, esta estadística la saqué directamente de la página web de PKP. Al año 2021 existía más de 34.000 revistas de acceso abierto ya utilizando la plataforma OJS. En Asia hay más de 16.000 revistas utilizando OJS, y en Latinoamérica son más de 6.000 revistas ya con esta plataforma, operando día a día con esta plataforma. El ranking lo lidera Indonesia, con 14.000 revistas con la plataforma OJS. En Latinoamérica, el primero es Brasil, con 3.000 revistas ya con la plataforma OJS. Podemos ver que Colombia tiene 600 revistas y Chile estamos en el lugar 24 de adopción de OJS, con 210 revistas utilizando OJS. Como digo, todo esto como estadística del 2021. Me imagino que ya debe haber muchísimas más revistas que se han sumado a esta plataforma OJS. Antes de comenzar con el proceso editorial probablemente tal, es
bueno recordar que el proceso editorial de una revista académica se divide principalmente en tres fases, ¿ya? La primera fase es la fase de envío del artículo. En esta primera fase, el autor se registra dentro de la plataforma OJS con un rol de autor y envía su contribución a la revista, ¿ya? Se ingresa a la página web de OJS y a través de un formulario de envío, envía una contribución a la revista. Eso origina un correo electrónico al editor dentro de OJS que le indica al editor que un nuevo artículo ha sido ingresado a la plataforma OJS. Entonces el editor, una vez que recibe ese artículo, comienza un proceso que se llama la revisión preliminar. Y la revisión preliminar no es otra cosa que el editor chequee cada uno de los requisitos de envío que le indicó al autor que debía cumplir para poder enviar correctamente su contribución a la revista, ¿ya? Estos requisitos de envío varían de acuerdo a cada revista. Hay revistas que solicitan, por ejemplo, que el documento siempre venga en Microsoft Word y no en documento PDF, o que las imágenes vengan fuera del documento Word para ganar mayor resolución dentro de las imágenes, etc. Entonces, todos esos checks que el editor le indica al autor, lo tiene que revisar en esta primera fase de la revisión preliminar. Una vez que el editor comprueba que el envío del autor se envió en forma correcta, se pasa a una segunda fase, que es la fase propiamente tal de revisión de la calidad académica del artículo. Y para eso el editor selecciona a 2 expertos en el área para que den la recomendación y la evaluación si es que el artículo tiene la calidad académica suficiente para ser publicado en la revista. Por tanto, el editor selecciona a 2 revisores y con esa recomendación y con esa evaluación, el editor toma lo que se llama una decisión editorial. Y esta decisión editorial pueden ser 3. La primera es rechazar el artículo, ya que los revisores recomiendan que este artículo no tiene la calidad académica suficiente como para ser publicado en la revista. Ya sea publicar el artículo, o sea que el artículo no tiene mayores observaciones y los revisores recomiendan al editor aprobar este artículo para ser publicado en un futuro en la revista. Y la tercera opción es publicable, pero con ciertas modificaciones. Eso quiere decir que el editor, que le recomiendan al editor publicar el artículo siempre y cuando los autores incorporen al artículo las recomendaciones que los revisores o los árbitros están recomendando. Eso se llama decisión editorial. Y una vez que pasamos la decisión editorial, pasamos a una tercera fase, que es la fase de preparación del artículo para ser publicado. Y en esta fase de preparación del artículo intervienen 2 roles más, que es el rol del corrector de estilo y el rol de diagramador. El corrector de estilo tiene que ver con la corrección gramatical del texto del artículo. Y por último, el diagramador, que es el que transforma finalmente en la revista electrónica este documento Word ya corregido de forma gramatical a un formato de Internet que pueda ser descargable o leíble como un PDF, como un HTML, XML-JAX, etc. Entonces, estas son las 3 fases típicas de un proceso editorial. Obviamente va variando de acuerdo a las características de cada revista, pero siempre podemos identificar estas 3 fases. Una primera fase de recepción del artículo, donde culmina con la revisión preliminar. Luego una segunda fase de evaluación del artículo, donde 2 árbitros intervienen y dan la recomendación si es que el artículo tiene la calidad para ser publicado en la revista. Y por último, una tercera fase de preparación del artículo, donde interviene la corrección de estilo y la diagramación propiamente tal antes de la publicación. Entonces, ahora vamos a ver en detalle cómo ese mismo flujo lo vemos en Open Journal System. El primer paso es que el autor se registra en la plataforma OJS y quiere enviar un artículo a la revista. Para eso, OJS le crea un formulario con 3 pasos. El primer paso es seleccionar la sección a la que pertenece su contribución. Puede ser un artículo de investigación, una entrevista, etcétera, lo que el autor la contribución que el autor esté enviando a la revista. Selecciona primero el artículo y luego vienen los requisitos de envío. Y en los requisitos de envío es ese checklist que son los requisitos que el editor le impuso al autor que debía cumplir para poder enviar correctamente su contribución
a la revista. Por ejemplo, uno de los requisitos de envíos típicos es que el envío no ha sido publicado previamente ni ha sido sometido por ninguna otra revista, o sea que es un artículo, en este caso, original, ¿no? Luego que el archivo sea enviado en formato Microsoft Word, que el archivo tenga la referencia URL correcta, etc. Puede ser un conjunto de requisitos de envío que el autor debe leer y debe chequear para poder avanzar a la siguiente etapa del envío de su artículo. Entonces, una vez que el autor ya selecciona la sección, selecciona los requisitos de envío, pasamos a una segunda parte del formulario, que es la parte 2, que es adjuntar todos los archivos que son parte de la contribución del autor. En este caso va a ser obviamente el texto del artículo, pero dependiendo de los requisitos de envío podrían haber otros textos que adjuntar, como la carta de autoría, carta de originalidad, imágenes, base de datos, Excel, etc. Todo lo que se le exige a la revista o los autores adjuntar junto con la contribución, se tiene que adjuntar aquí en el paso 2. Luego el paso 3 son los metadatos. Los metadatos se definen como los datos de los datos, que son los datos en este caso más importantes del artículo para poder ser visible en Internet. En este caso es el título, el resumen, los colaboradores, o sea, autor y coautores, y palabras claves, ¿ya? Esos son los datos básicos. OJS permite otros metadatos incorporarlo, dependiendo de la configuración, pero estos son los datos principales o los metadatos principales que el autor debería incorporar en el momento de enviar su artículo a la revista, ¿ya? El título principalmente, dependiendo de los idiomas que la revista tenga configurados, tiene que ser, generalmente es en español y en inglés, lo mismo que el resumen y el abstract en inglés, los autores y colaboradores y las palabras claves también en ambos idiomas, en español y en inglés. Una vez que ya ingresa los metadatos, luego viene el paso 4 de confirmación, o sea que todos los datos hayan estado correctamente. Y el quinto paso es aceptar ya el envío. Cuando ya aceptamos el envío y el autor presiona el botón enviar artículo, se genera dos correos electrónicos. Un correo electrónico dirigido al editor, indicando de que un nuevo artículo ha sido ingresado en la plataforma OJS. Y otro correo al autor, indicando de que el artículo ha sido recepcionado correctamente en la revista. Luego el editor, a través de una especie de bandeja de entrada que tiene OJS, puede ver todos los artículos que han llegado a la revista, ¿ya? En todo activo, en la pestaña todo activo, generalmente aparecen todos los artículos sin ningún tipo de filtro y con todos los estados de los artículos que han llegado. Entonces, al momento, el editor tiene que seleccionar, acá en el botón ver, selecciona un artículo y ingresa al proceso de revisión preliminar. En este proceso de revisión preliminar, el editor tiene que comprobar que los requisitos de envío se hayan cumplido. Por ejemplo, que haya adjuntado el documento en un formato Word, que haya adjuntado la carta de originalidad o lo que haya que revisar en este checklist del paso 1, ¿no? Entonces, ahí en este momento el editor realiza la revisión preliminar y toma una primera decisión, que es rechazar el artículo porque no cumple con esta revisión preliminar o enviarlo a un proceso de revisión por pares que ya pasarlo a la fase 2, donde van a intervenir los árbitros para evaluar académicamente este artículo. Entonces, aquí termina la fase 1 con la revisión preliminar. El botón azul de enviar a revisión pasa a la fase 2. Aceptar y omitir la revisión es por si la sección de la revista que está enviando el autor no requiere una evaluación por pares. Esto no es muy común, pero por ejemplo, a lo mejor hay ciertas entrevistas o ciertas reseñas de libros que pueden pasar directamente a la etapa de corrección de estilo, diagramación, sin pasar por el proceso de revisión por pares. Y por último, no publicable es rechazar el artículo para que el autor corrija esas correcciones y vuelva a enviar el artículo, o se le dice que no va a ser aceptado su artículo en la revista. Luego del proceso de revisión preliminar, pasamos a la segunda etapa, que es el proceso de revisión por pares. En este punto, el editor debe seleccionar a dos árbitros para que hagan el proceso de evaluación. Para eso,
selecciona aquí en añadir revisor y va a aparecer una lista de todos los revisores que han sido registrados dentro de la plataforma OJS. En el caso que no haya un revisor registrado, también existe una opción rápida de poder registrarlo y enviarle una invitación al árbitro para que pueda hacer la evaluación correspondiente del artículo. Y de esa manera los árbitros reciben a través de un correo electrónico la invitación para la evaluación del artículo. La evaluación del artículo se compone de un formulario de evaluación, que son preguntas y respuestas, generalmente un comentario finales, tanto comentarios para el editor o comentarios para el autor. Archivos de revisor, o sea, si el revisor también está la opción de poder adjuntar documento Word o adjuntar revisiones que haya anotado dentro de un documento Word u otro tipo de documento, también está la opción de poder adjuntar documentos. Y por último, la recomendación. O sea, una vez que tengamos la evaluación, también el revisor debe enviarle una recomendación al editor si es que recomienda aceptar este envío, publicar con modificaciones, ya sea mayores o menores, o por último, la recomendación de no publicar este artículo. ¿Ya? Eso se hace 2 veces, tanto para el evaluador 1 como para el evaluador 2, y tanto los 2 evaluadores le envían la recomendación al editor para que pueda hacer el proceso de decisión editorial. Entonces, con las recomendaciones de estos editores, el editor toma la decisión editorial, que es no publicable, o sea, rechazar el envío. Uno, al presionar este botón, aparece un asistente con un correo electrónico donde se le informa al autor de que su artículo va a ser rechazado por las razones que informan los evaluadores. Aceptar el envío también origina un correo electrónico dirigido al autor indicando de que su artículo va a ser aceptado. También se le puede adjuntar todas las revisiones por parte de los evaluadores. Y por último, solicitar revisiones, que también genera un correo electrónico indicando todas las correcciones que debe hacer el autor para enviar, para poder ser aceptado en la revista. Una vez que ya el editor toma la decisión editorial de aceptar el envío, pasamos a una tercera fase, que es la fase de corrección de estilo y la fase de diagramación. En esta fase, el editor selecciona, en el caso de que hubiera un corrector de estilo o un diagramador dentro del equipo editorial, selecciona al corrector de estilo o diagramador para que haga este proceso de corrección y de diagramación, o a veces dentro del mismo equipo editorial, incluso a veces el mismo editor el que hace esta tarea de corrección y de diagramación. Y esta fase termina cuando el diagramador entrega ya finalmente las galeradas que se llaman dentro de OJS, que son el artículo en PDF o el artículo en HTML, ya listo para ser publicado dentro de la plataforma OJS en un número posterior. Entonces, una vez que se asigna el PDF y el HTML al artículo, se le asocia a un número posterior, en este caso, volumen 1, número 1, 2024, y aquí se van asociando todos los artículos que han ido siendo aprobados a lo largo de este proceso editorial, y una vez que la tabla de contenido del artículo, perdón, del volumen y del número estén completos, se presiona el botón publicar, y de esa manera el artículo y los números quedan ya publicados dentro de la plataforma OJS. Y esto genera frecuentemente un documento PDF, que ya son el documento PDF final que las revistas publican dentro de la plataforma OJS. No sé si hasta aquí, en este breve repaso de lo que es el flujo editorial de OJS, tienen alguna duda o consulta, o luego de la capacitación han tenido alguna duda o consulta con la operación del Open Journal System. Está muteada. Oscar, en el caso de la publicación continua también se hace el mismo proceso de ir subiendo el artículo y publicarlo enseguida, o hay que esperar a que el número completo se publique. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí hay varios editores que publican en publicación continua. Yo tengo entendido que obviamente no se espera el número completo, sino a medida que van completando el proceso editorial,
se van adjuntando a un número o a un volumen que está ya publicado. Entonces, a medida que van terminando este proceso editorial, los artículos se van inmediatamente publicando dentro de la Ajá, revista. O sea, ok. no se espera que el número esté completo con toda la tabla de contenido. No sé ahí, Jerome, si me puedes corregir cómo lo hace la revista Límite, porque tengo entendido que la revista Límite publica en publicación continua, pero es así, o sea, a medida que se va terminando este proceso editorial, se va Por artículo, por artículo. por artículo. Y cada artículo lo publicamos, uno por uno. Uno por uno, ok. Ya, pero el mismo procedimiento. Sí, mismo. Ok, gracias. No sé si hay otras preguntas relacionadas con el proceso editorial. Bueno, ¿cuáles son los problemas de No, nada por publicar? acá. ¿Mm? No, nada, Oscar, por lo menos en el chat. Ya, perfecto. Bueno, ¿cuáles son los problemas de publicar en PDF? Podemos ver que, claro, cuando publicamos en PDF, si ingresamos a través de un computador, podemos ver relativamente bien el contenido del artículo. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos ya a ingresar con distintos dispositivos móviles? Ahí ya se hace más complicada la lectura de los artículos. Entonces, claro, el PDF no está pensado para ser responsivo, o sea, para adaptarse a pantallas móviles. Entonces, ya tenemos un problema grande ahí con el tema de la visualización en dispositivos móviles con archivos PDF. También muchos PDF no se le incorpora metadatos. Es posible incorporarle metadatos a los PDF, pero generalmente no se le incorporan metadatos. Y los metadatos son lo que realmente hacen que los artículos sean visibles en Internet, ¿no? O Google lo que hace es ir a buscar estos metadatos para poder indexarlo, por ejemplo, en Google Scholar. Hay un plugin en Google Scholar en OJS que lo que hace que por cada artículo empieza a generar estos meta tags, ¿ya? Y esto tanto con los autores, el volumen, toda la información del artículo, y esto es lo que se indexa automáticamente en Google Scholar. Este plugin lo que hace es crear automáticamente estos metadatos por cada artículo para poder ser visible e indexable en Google Scholar. Pero no crea metadatos para PDF, es muy difícil crear metadatos para PDF, y siempre el HTML o cualquier documento que tenga metadatos va a ser muchísimo más visible que un PDF en Internet, ¿ya? Siempre el HTML con metadatos va a estar mucho mejor posicionado que publicar con PDF, y por lo tanto las revistas que solamente publican en PDF están perdiendo tanto en visibilidad de búsqueda de SEO como también en lectura con dispositivos móviles. También le quería comentar un artículo que es muy interesante, que es la abstracción del mundo del Internet, que habla precisamente de pasar de una web centrada en documentos, ¿no? Que son las páginas web, a una web centrada en datos, que son los datos que tiene esta página web. Para lograr esto, me pareció bien interesante que define al nivel más complejo. El nivel 1 tiene que ver con publicar contenido sin ningún tipo de metadatos, ¿ya? En este caso, ahí estamos nosotros con lo que son los PDFs. No hay metadatos dentro, por lo tanto, no hay visibilidad dentro de Internet. Luego viene un segundo nivel, que ya son datos o artículos o documentos de la web que ya tienen metadatos, que podrían ser Excel, XML, HTML, etc. Todo ya el segundo nivel son cualquier tipo de documento que tenga incorporado ya metadatos y que puedan ser visibles e indexables en Internet. Luego viene un tercer nivel, que ya son formatos no propietarios, obviamente con metadatos, y ahí podemos encontrar ya el famoso XML-JAT, ¿no? Que es un documento que ya está formateado, que tiene metadatos y que tiene un software específico o licencia restrictiva, o sea, no tiene ningún tipo de restricción, XML-JAT lo puede ocupar cualquier persona, es abierto, y por lo tanto se incorpora dentro del nivel 3, que ya son datos estructurados, pero con formatos abiertos y no propietarios.
Luego viene un cuarto nivel, que es ya los documentos que incorporan marco de trabajo, descripción de recursos, que es cuando ya empezamos a etiquetar semánticamente el publicado en Internet. ¿Ya? Generalmente eso lo hacemos con RDR, con URI y con un formato que se llama JSON Link Data o JSON LD. Entonces ya los documentos publicados con este tipo de categoría ya se ubican en un nivel 4 porque tienen lo que son los RDF incorporados. Y por último, el nivel 5, que ya la vinculación de datos, que es el nivel vinculado con otro dataset a través de la web, que ya los datos, que es el último nivel cuando ya tenemos todos los datos estructurados y empezamos a hacer lo que se llama la web de datos, ¿no? Que es el linkeo de los datos y no de las páginas web en sí. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? ¿Cómo podemos mejorar la visibilidad de la revista académica con OJS y con Link Data? JSON LD, que es un RDF, lo que hace es pescar estos datos que no están estructurados, como un PDF o documento de un artículo, y al aplicarlo el JSON LD, generamos un dato estructurado que ya es un dato para pasar al nivel 4 de esta escala de datos, ¿no? ¿Qué es lo que es el JSON LD? Es pescar toda la información del artículo y categorizarla semánticamente en un tipo de formato. Por ejemplo, acá decimos que el tipo es un artículo académico, el nombre, la licencia, el ISSN, los autores, ¿ya? Acá toda la información del artículo va a ir dentro de una etiqueta HTML para que los motores de búsqueda puedan identificar semánticamente todo el contenido del artículo académico. ¿Qué se dice del JSON LD con Open Data? Que mejora muchísimo las búsquedas en Google, indexa mejor el contenido, mejora la visibilidad en la web, mejora la interoperabilidad. Eso es lo que se dice respecto a lo que son las páginas web que incorporan este contenido semántico dentro de su contenido. Según una revista, el Search Engine Journal, ¿qué tan importantes son los datos estructurados? Dicen que puede incrementarte un 40 o 400% el crecimiento neto del tráfico, más de 160 el crecimiento de impresiones y más del 150 el crecimiento de clic, ¿no? Ya de lecturas efectivas que puede tener un artículo o una página web dentro de los motores de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa si combinamos el Open Journal System ya con este tipo de publicación, con HTML, y incorporamos el JSON LD, o sea, creamos artículos académicos maquetados semánticamente? Para eso hay una herramienta muy buena, no sé si los editores están ocupando la que es Google Search Console, que permite hacer un seguimiento, es muy parecido a lo que es Google Analytics, que nos permite hacer el seguimiento de muchos del tráfico que ocurre en nuestra revista en Internet. No solamente nos da la cantidad de clics totales o en qué posición estamos saliendo en Google, sino también nos dice cuáles son las consultas con las que más nos están encontrando, cuáles son las páginas más visitadas, cuáles son los países que más nos visitan, en qué dispositivos están leyéndose la revista. En este caso, por ejemplo, las consultas, acá son las palabras claves que más se consultan para esta revista, y sería muy bueno para esta revista, por ejemplo, incorporar estas palabras claves dentro de su meta tag para poder generar aún mayor tráfico. ¿De qué países me están leyendo? En este caso, en Chile, México y Perú son los 3 primeros países que están leyendo esta revista. Y yo creo que esto es lo más importante que muchos pasan de alto, ¿no? Que es qué tipo de dispositivos están leyendo o se están accediendo a mi revista. Acá, en este caso, hay 7.000 accesos a través de dispositivos como ordenador y más de 4.500 accesos a través de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, con esa estadística, y la mayoría de las estadísticas que yo veo de la revista académica se repite exactamente el mismo patrón, que el 40% de sus lectores utilizan dispositivos móviles. Entonces, es muy complicado que casi la mitad de esos lectores de su revista vayan a leer un PDF porque no van a poder leerlo y probablemente lo tengan que guardar para leerlo en un futuro, porque con PDF es muy difícil este tipo de lectura. Entonces, si ocupamos el HTML con JSON, podemos leerlo de mejor manera
en dispositivos, obviamente, en ordenadores, en PC, pero también la lectura en dispositivos móviles mejora muchísimo. Ya es posible consumir el contenido de la página web a través de dispositivos móviles. Acá hice una breve prueba con una revista académica. Incorporé 3 artículos con HTML y JSON. Si se fijan, esta es la estadística de uso de 1JS. Acá se dividen en abstract view, o sea, las visitas que ha tenido al abstract la revista, la cantidad de descargas que ha tenido, o el file view, que se divide en archivo en PDF, archivo en HTML, otro archivo que puede ser EPUB o XML-JATS, en este caso no lo tiene, y el total, ¿ya? Si se fijan en promedio, esta revista no solamente publica en PDF, y de 100 ingresos al abstract solamente tuvieron 18 lecturas. Eso se pierde muchísimo porque obviamente el artículo está en formato PDF. En el caso de 110 visitas al abstract, solamente hubo 5 lecturas efectivas. De 88 visitas al artículo, solamente 15 realmente leyeron el artículo. Todo esto se perdió porque a lo mejor el formato no era el adecuado para leerlo. ¿Qué pasó cuando incorporamos HTML? Acá prácticamente se disparó en 3 la lectura de estos 3 artículos. Si se fijan en este archivo, de 419 visitas, 223 fueron al HTML y 55 a PDF. En este caso es más dramático, de 28 visitas al abstract, 330 fueron a HTML y solamente una fueron a PDF. ¿Ya? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿por qué tiene 330 visitas al HTML y solamente 28 el abstract? Y es porque este HTML también se está indexando en Google, ¿ya? Por tanto, genera muchísimo más tráfico que una publicación solamente en PDF. Entonces yo coloqué este artículo en Google, puse el título, y claro, en el primer resultado apareció con una búsqueda enriquecida el artículo, y el metadato tradicional de con PDF recién salió en el tercero, sin ningún tipo de formato enriquecido. ¿Ya? Entonces, por eso se está la importancia de publicar en HTML, porque genera muchísima visibilidad y mejora muchísimo el SEO, y por supuesto están doblando o triplicando las vistas y por ende el impacto de su revista solamente con la publicación de artículos en HTML. Entonces, según la revista, el impacto potencial de un HTML incorpora el 40% del crecimiento neto del tráfico. Sí es más o menos lo que pude ver, aproximadamente el doble o el triple en lo que aumentó. 160% del crecimiento de impresiones. Sí, también podemos ver ese tipo de estadística. Y 150% el crecimiento de clic, o sea, realmente la lectura de un PDF o un HTML dentro de los JS. Entonces, sí o sí es súper importante que se fijen en los metadatos, en cómo están publicando, no solamente se queden con PDF, traten de incorporar HTML o XML-JATS u otro tipo de documento que incorpore metadatos para poder aumentar la visibilidad de esos artículos, no solamente con un enfoque de indexarse en estos buscadores como DOAS, como Cielo, también preocúpense de Google, de cómo mejorar su SEO y cómo mejorar las palabras clave, ¿no? Y los meta tags para que puedan ser más fácilmente visibles en Internet. Debido a esta experiencia, se creó un servicio ahora relacionado a diagramación profesional para revistas académicas que incorpora el HTML con el JSON. No vi que habían todavía empresas o servicios que estuvieran mezclando estos dos tipos de diagramación, ¿no? Que podían hacer un HTML e incorporarle los metadatos semánticos dentro del documento HTML. Por tanto, la idea es poder llegar a este nivel, ¿no? A un nivel 4, superando al PDF tradicional, a un XML o HTML tradicional, incluso un XML JAT que no tiene contenido semántico o de link data, y incorporar el HTML con JSON LD podría ser una opción para poder mejorar significativamente la visibilidad de su revista a través de Internet. Entonces, eso principalmente lo quería comentarles sobre esa experiencia.
Quedo atento a cualquier duda o pregunta relacionada con los JS, con el proceso editorial. Entonces quedo pendiente. Oscar, mira, hay unas consultas asociadas a lo que ya pasaste antes, y no sé si la respondiste, que decía si hay alguna forma de que al finalizar el proceso de arbitraje, supongo, le llegue automáticamente a cada revisor una notificación de que el artículo que revisó fue publicado. Bueno, al momento de de publicar un número, existe la opción de mandarle un correo electrónico a todos los usuarios registrados de la plataforma JS, lo que incluye a los revisores, de que un nuevo número ha sido publicado en la plataforma JS. Entonces, de esa manera, los revisores se podrían enterar de que su artículo ha sido finalmente ya publicado en la plataforma JS. Entonces, un correo electrónico automático solamente se genera al momento de publicar el número completo, de ahí se genera el correo electrónico y avisa a todos los autores, todos los revisores, o en general a todos los usuarios que están registrados dentro de la plataforma. Ya, mira, hay otra consulta acá. Dice que han intentado publicar en XML en el OJS y no se ha podido. Entonces, quizás el HTML a lo mejor es más accesible, dice. ¿No tendrá que ver eso con algo de configuración, Oscar? Sí y no. A ver, el problema del XML es un formato abierto, es un XML con ciertas etiquetas especiales para etiquetar artículos académicos. Eso es lo que es el XML. Lamentablemente, no es fácil diagramar en XML. Existen ciertas herramientas como Redalyc o Markalik que diagraman en XML para sus plataformas. El problema que tiene XML es que hay muchos tags que no son propietarios, pero sí lo utilizan ciertas empresas. Por ejemplo, Markalik utiliza ciertas tags que son XML para esa plataforma. Cielo también incorpora algunos tags de XML para su plataforma. Por lo tanto, tiende a ser incompatible. Siendo que sean los mismos XML son incompatibles entre sí. No sé si ahora lo habrán homologado porque están trabajando en eso, pero históricamente ha sido incompatible. OJS tiene un plugin de visualización de XML ¿ya? Pero también ve un tipo de XML con ciertos tags. Por tanto, si le incorporamos un XML con una estructura o algunos tags que no están incorporados dentro de ese plugin, por supuesto que no se va a ver. Por tanto, es más difícil con XML la indexación de artículos. Generalmente en Google, generalmente el XML siempre va a ir detrás de lo que es un HTML y sobre todo muy detrás después de un JSON LD, pero también es difícil de mover de una plataforma a otra. O sea, si yo hice la diagramación de XML en Cielo o en Redalyc, eso no quiere decir que va a funcionar 100% en algún plugin de OJS. O había que buscar un plugin especial, por ejemplo, si lo diagramé en Redalyc, un plugin especial de Redalyc para visualizarlo en OJS, ¿ya? Al menos, como digo, no estoy enterado de los últimos cambios. Es probable que Redalyc ya haya homologado su XML al plugin OJS, eso no lo sé, pero sí, ahora lo están haciendo con algún tipo de proveedor y no lo pueden subir a OJS, es porque precisamente el plugin de OJS no es compatible con esa versión de XML. Claro, porque dice la Linet Salvo, yo justo le iba a preguntar de cuál al cual se refería, pero ella dice que es el XML de Cielo, que no funciona. Claro, es que Si él ese es otro incorpora su sistema. propia ¿Es etiqueta, para la marcación de Cielo, Linet? Tiene que ser para la marcación. Linet es para la Sí, marcación de Cielo. sí, es para la marcación de cielo. Cuando hemos tratado de homologarlo con el XML de los JS, no Ah, hemos podido llegar al nivel de las figuras, que es lo que no se ve. No se ha podido. Hemos tratado harto, de nuestro informático también ha tratado y no. sí. sí, lamentablemente XML se fue por ese camino. Como uno puede agregar o quitar etiquetas y el XML tiene que tener un plugin especial para la visualización. No es como el HTML que se visualiza directamente del navegador. El XML sí tiene que tener un plugin de visualización.
y como se marca de alguna manera en algunos lados y de otra manera en otros, siendo igual XML JATs, catalogados como XML JAT, pero de forma interna tienen etiquetas que son diferentes. Entonces, ese es el problema con el XML JAT, que no tiene mucha interoperabilidad entre una plataforma y otra. Y tampoco es tan bueno indexarlo a través de XML JAT. Sirve más que nada para publicarlo, por ejemplo, en temas propietarios, ¿no? En XML de Redalic o de Cielo. Para eso físicamente funciona el XML. Mira, Jerome nos está consultando si los plugins son de Cielo, de Redalic, ¿eso nos quita tráfico a nuestras revistas? Si los plugins son de Cielo, Si los plugins son de Cielo Redalic, ¿eso nos quita tráfico a nuestras revistas? ¿A qué te refieres con tráfico, Jerome? ¿A visibilización? Perdona, es que Karina tenía la mano levantada antes que yo. No, Karina, habla nomás, escuchamos. Sí, dale nomás, Jerome, te espero Dale yo. nomás, Jerome. No, Terminemos estaba ahí preguntando la... que no vale la pena Oye, básicamente preocuparnos estaba por plugins leyendo de las Cielo. preguntas que estaban ahí. No vale la pena preocuparnos por el tráfico de los plugins de Cielo y Redalic si, en el fondo, si lo arregláramos eso les va a convenir a ellos, ¿no? Para el tráfico de ellos. O sea, nuestro artículo va a ser visible, pero no directamente a través de nuestra revista, de nuestras plataformas, sino a través de la plataforma de ellos, ¿no? Algo así te he entendido, claro. el tráfico que se va directamente a Cielo. Por eso es importante, como digo, publicar en documentos web que tengan metadatos. El HTML es lo más transversal, o sea, independientemente de lo suban, va a correr un HTML, pero sí es importante que el HTML tenga bien etiquetados los datos, ¿ya? Y si incorporamos estos datos semánticos o estos metadatos semánticos con esta estructura que en JSON de Link Data, estamos preparando ya el artículo académico para la web semántica, para un posicionamiento muchísimo más fuerte en Google. Entonces, ese sería como un camino para poder publicar en OJS y poder ganar mayor visibilidad, a publicar en HTML, ojalá con estos metadatos de JSON LD. Eso no quita que el XML JAT sea muy útil para otro tipo de plataformas como Cielo, como Redalic, pero para OJS HTML cumple con todo lo que tiene XML y mucho más. Karina, Sí, y ahora sí. Lo que pasa es ahora que, sí. volviendo un poquito atrás en las respuestas que ha dado Oscar, respecto, por ejemplo, de esa notificación masiva que se le hace a todos los usuarios de los JS cuando se publica un número, a nosotros nos ha pasado que como son muchos usuarios por ciertas revistas que tenemos, se queda pegado a esa opción, porque estábamos hablando no sé, más de 1000 usuarios en algunas revistas y no nos ha servido mucho esa notificación masiva. Seguramente hay límites ahí que desconozco en específico, pero no ha sido útil en ese aspecto. No sé si hay alguna solución o algo que me falte configurar, ahí lo planteo. Como solución técnica, OJS se conecta a un servidor de correo electrónico para enviar las notificaciones de correo electrónico, ¿ya? Había que poner no ojo en OJS, sino en qué servidor de correo electrónico estamos utilizando. Me imagino que un Gmail no debería pegarse tanto como a un correo, un servidor de correo propietario de la universidad. Va a depender ahí de los filtros que tenga. Muchos servidores de correo de la universidad tienen muchísimos filtros para el tema del tráfico, Sí, eso pasa. ¿ya? Eso es. Para evitar los spam, porque a veces llega un spam, genera 100 correos electrónicos masivos en menos de 10 segundos, manda 100 correos, y los firewalls están preconfigurados para pescar esos spam y enviarlo. Entonces, si Sí, OJS está enviando correos masivos, es probable que la red de la universidad lo tome como spam y lo filtre. Pero no es un tema de exacto. OJS, estamos hablando ya de un Exacto. tema más técnico Del de red servidor. y de seguridad. Sí, ya. Em, Eso como para aclararlo. Lo otro es que nosotros desde la Universidad del Biobío, en conjunto con Linet, ¿cierto? Y bueno, varios requerimientos que han surgido de los distintos editores, encontramos un plugin que se llama Convert to JATS XML. Y este nos ha servido y lo hemos utilizado, pero tiene ciertas falencias, como mencionaba Linet, donde no siempre toma cuando hay una imagen en el artículo.
no la carga. Y eso se da en algunos artículos, no en todos. Ahora, igual nos ha servido para publicar en XML y Ads, pero solo para aclarar, también hay distintas versiones de XML, o sea, no es solamente un mismo formato, hay como ramitas y donde se utilizan distintas etiquetas. El XML y Ads es el que necesitamos en OJS y es este que yo encontré que nos ha servido más cercano a la perfección, pero todavía falta mucho. Por otro lado, también estuvimos buscando un plugin que nos sirviera para transformar HTML, pero ahí nos fue peor porque se desconfigura básicamente todo. Si bien obtenemos el HTML, se ve súper mal, no se ve adecuado con el estilo de la revista, por ejemplo. Entonces mi consulta a partir de eso es si hay algún plugin que tú nos puedas recomendar y sobre todo para llegar a lo muy interesante que nos presentaste al nivel 4, ¿cierto? Que combina el HTML con el JSON LD. No sé si sabes al respecto, si hay algún proveedor por último para hacer las consultas. Plugin de forma automática, esos son los que conozco, lo que tú acabas de nombrar. Es muy difícil la transformación de un documento Word a XML o HTML. Eso generalmente lo hace un Mm, developer y si bien hay sí, herramientas automáticas, uno siempre después de esa conversión, uno tiene que ir viendo si realmente faltó una porción de texto, si realmente linkeó, si realmente está todo linkeado dentro. Pero una vez que ya mm, logras ese HTML, independientemente de la calidad que lo puedas lograr, ahí incorporar los JSON LD, que son estos metadatos semánticos para poder incluso aún más aumentar la visibilidad. Pero eso, o sea, no hay mucho plugin que funcione al 100%, no vas a encontrar nada que funcione automáticamente al o sea, 100%. es todo recurso humano finalmente, como para aclararlo Sí, también, porque tema la de- sí, porque muchas puede veces se espera ayudar. que se haga automáticamente y no, pues en realidad, lamentablemente nosotros tenemos como una asesoría a nivel institucional, pero muchas cosas dependen de los recursos que tengan cada una de las revistas. Por mucho que uno intente apoyar, de repente es complejo. Y si hubiese algo automatizado, pudiera estar más al alcance de hacerlo para todos. Si no, es más complejo. Se puede automatizar un 60 o 70% del trabajo lo hace en esta herramienta y ese 30% va a corresponder al diagramador para poder linkear correctamente las imágenes, poder linkear Claro, correctamente las referencias. Ese trabajo manual sí o sí hay que hacerlo. A veces lo hacen, a veces no lo hacen y ante esa duda, obviamente, como son artículos académicos que no puede faltar, por supuesto, ninguna coma, uno tiene que estar revisando cada uno revisando. de estas herramientas automáticas que hay en Internet. Claro. Ya, muchas gracias, Oscar. Jerón estaba ahí con la manito alzada. Oscar, preguntarte si a lo mejor tú o alguien que tú conozcas podría generar una opción de plugin para nuestra revista. O sea, si tú crees que es una cosa que será muy costosa hacer, algo que sea más ad hoc para lo que necesitemos nosotros y que, no sé, deje el 80 el 90% de la automatización hecha, aunque uno después igual tenga que revisarlo. ¿Es factible hacer eso o es muy costoso? Es que hay herramientas que generan ese 70% de conversión, es un documento Word o PDF y genera el HTML o genera el XML JAX, pero siempre va a haber ese 30% que no, Pero no es que se pueda mejorar, no es que tú puedas decir, mira, yo puedo en 3 meses por tal presupuesto hacer algo que lo que deja el 80%. O una compañía que yo conozco lo deja, no existe esa opción. es muy difícil porque lo que hacen esta herramienta es utilizar una técnica que se llama OCR, que es leer o ver el artículo, transformar esas imágenes y esos textos en texto y luego hacer la transformación. Entonces, esa vista, esa visión por computador que hacen por cada uno de la hoja, no siempre es 100% fiable, por tanto, a veces cambian la letra, porque al final eso es lo que hace la herramienta, ¿no? Pesca el PDF o el Word, lee la distinta estructura, porque obviamente no todos los artículos tienen la misma diagramación, la misma estructura, y eso lo van incorporando en un texto plano, y ese texto plano es el que finalmente se hace la conversión. Pero el cuello de botella está en eso, en poder leer correctamente el artículo. Generalmente esa conversión de documento PDF, documento Word al texto plano, es donde se cae y donde hay bastante falencia. Gracias. O sea, quería dejar planteado para el resto de los colegas, ¿no?
que en el fondo lo que vimos de automatización, claro, no se puede confiar al 100%. Yo también he visto como investigador revistas que les queda mal publicar una tabla, por ejemplo, y así, pero se ve horrible. Entonces no podemos dejar de lado la parte de que hay que revisarlo. Pero también, aunque esto nos convenga, o sea, empezar a verlo en HTML, por ejemplo, lo que veo para nosotros va a ser, si es que no el doble, por lo menos un 30% más de trabajo para la persona de producción, para la persona que ve la parte final de diagramación. Entonces, eso igual son más recursos en hora. Eso hay que tenerlo en cuenta. No se nos puede pedir a los equipos como los tenemos actualmente, que además de todo lo que hacen, también generen HTML. No sé, tenemos que pensar en un presupuesto, una forma de incorporar eso gradualmente. Claro. Bueno, es parte del rol, ¿no? Dentro del equipo editorial está el rol de corrector de estilo, está el rol de diagramador. Es muy difícil automatizar el proceso de diagramación. De hecho, Redalic lo que hace es, tiene un asistente, creo, Markalic, donde uno va colocando los datos y de ahí va generando, pero es un trabajo manual. De hecho, cobra, creo que son $6 o $7 por artículo, ¿ya? Y el trabajo más o menos es como de 2 horas, lo que aparece en su página web, por cada artículo. Entonces, un número perfectamente pueden ser 20 horas de trabajo, aparte del fee que genera utilizar esa herramienta, ¿ya? Para generar ahí el PDF, el XML JAX, el HTML. Pero hay un costo asociado tanto de dinero como de HH para el diagramador. Eso es muy difícil. Podemos reducirlo, pero es muy difícil dejarlo en cero. Oscar, Karina, perdón, sí, quería complementar. Lo que pasa es que nosotros tenemos revistas que tenemos que marcar en Cielo y en Redalic. Y resulta que Cielo, el XML de Cielo, sí es compatible con el de Redalic. Así que ahí no se hace doble trabajo. Lo que hacemos es enviar el XML directo a Redalic y nos lo aceptaron. Y estuvimos en etapa de prueba en un principio, pero ya funciona correctamente. Y ahí nos ahorramos la marcación manual en Marcalic, para el que le sirva el dato, digamos. Qué bueno. Claro, no eran compatibles. Yo algo había escuchado com- que iban a ser compatibles, no estaba seguro si ya lo eran, pero históricamente el marcaje de de Markali con Cielo no era compatible, ya qué bueno que ya lo sea. Ya lo es, sí, sí. Nos sirvió mucho igual en tiempo ahí a nosotros. bien, no sé si, a ver, ¿hay más preguntas? ¿Alguna otra consulta ahí hay una manito levantada ahí, me parece. Alguien que levantó la mano recién. No, era yo. Eh, Juan, no, era sobre pues, cuando estaba hablando el tema de la conversión HTML desde Word, por ejemplo, y cosas así. Relacionado al tema es también el presupuesto para lo que se ocupe para hacer HTML, porque programas gratuitos que te permitan escribir HTML visual, que es más fácil para la mayoría de los editores, yo creo, especialmente que no son especializados, no hay. Yo cuando escribo el HTML para los artículos de mi revista, tengo que hacerlo en código y tengo que acordarme del código. Entonces, no sé si tú, Oscar, conoces alguna herramienta que sea completa para HTML visual. Completa me refiero a que tenga una interfaz como WordPress, Claro. que tiene la herramienta, uno selecciona el texto, elige dónde va la imagen y la inserta. Mientras que si no tiene una herramienta de tipo Adobe, tenéis que escribir a mano el código de que centrar la imagen, que la tabla no se mueva, que se ajuste la tabla, que sea dinámica, que los párrafos sean justificados, que tal cosa sea en negrita. Sí, creo que en este momento no sé, no me acuerdo los nombres, pero sí he visto editores online que son tipo Word, que uno puede exportar ese trabajo en HTML. Es un HTML obviamente producido, o sea, bastante sucio, con muchas etiquetas que son más de la parte visual que del contenido. Pero sí, o sea, hay herramientas donde uno, pero como digo, hay herramientas, pero la marcación va a tener que ser, obviamente, manual. O sea, la referencia va a tener que ingresarle uno a uno, va a tener que linkearla con lo de arriba, exactamente como trabajar en Word. Lo va a hacer
en un editor online que te va a ofrecer esa posibilidad de exportarlo a un HTML. Claro, no, pero eso incluso así, como la mayoría aquí yo creo están familiarizados con Word, agradecen eso más que estar escribiendo a mano, ¿o no? Claro, claro. De hecho, incluso Word tiene la opción de exportar HTML. Sí, No la he sí, probado. no queda bueno, no queda bueno. Yo lo he probado, no queda bueno, porque queda como un Word, pero disfrazado HTML. No, no es una visual como página moderna, como blog incluso, no queda como blog, que es lo que uno esperaría en hacer en HTML eh, para la revista. Claro. Sí, ahí Búscanos, Oscar, alguna opción después, dale una búsqueda alguna opción puedas encontrar para que nos puedas compartir después alguna alternativa. existen muchas herramientas eh, que transforman desde látex, o no sé si conocen lo que es látex, que también es un tipo de marcación de artículo académico, o de Markdown también es otro tipo de marcación de artículo académico. Y desde ahí sí es fácil exportarlo a HTML, a PDF, a EPUB, incluso a XML, pero hay que llegar obviamente a la versión en látex o a la versión de Markdown. Entonces, ¿cómo llegamos de este documento Word? Lo pasamos a látex o a Markdown y desde ahí ya podemos exportarlo a todos los formatos que nosotros queramos publicar en la revista. Yo creo que por ahí va el camino que he visto en la mayoría de las herramientas académicas que funcionan 100% correcto. No esto automático que obviamente va a tener error y hay que hacer correcciones manuales, pero es generar este documento Markdown o este documento LaTeX y desde ahí, con esa base, sí es posible exportar de forma 100% fidedigna lo que es el HTML, el XML, JAX, IPA, PDF, Word, etc. Entonces, ese es el camino que yo conozco por lo menos de diagramación. Como digo, no es un camino corto, sí o sí hay que tener algunas cantidades de HH para el trabajo de diagramación, independientemente de la herramienta que vayamos a utilizar. Y recuerden, también hay otra parte, que la imagen en PDF también se tienen que vectorizar ciertas imágenes. Hay imágenes, hay tablas que vienen pegadas muchas veces, eso se tiene, una diagramación correcta. Pesca esta imagen en tabla o este gráfico que se pegó y transformarlo en un texto, en una imagen vectorizada, de manera que pueda ser incluso interactiva dentro de la lectura del artículo académico, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, no es solamente una herramienta automatizada que yo pesco eso y lo transformo, sino la diferencia entre el resultado de eso y una diagramación realmente hecha 100% con gráficos vectorizados, con tabla vectorizada, con todas las referencias, es mucha la diferencia a nivel visual y también a nivel de visibilidad. Entonces, es un punto a considerar el tema de la diagramación. Es creo uno de los puntos más importantes para lograr visibilidad dentro de Internet, ¿ya? O sea, Google realmente penaliza muchas metaetiquetas que están de más cuando son ambiguas, va quitando visibilidad, va quitando SEO, o sea, el posicionamiento de Google a su revista, a su contenido, y al final es eso, es menos visibilidad. Entonces, es un punto a invertir, es un punto a colocarle doble ojo de cómo realmente están publicando su artículo. Todo va a ser mejor que el PDF, ya vimos que PDF es un documento que no tiene metadatos y por tanto es muy poco visible en Internet, no está generando tráfico a su revista, tampoco está incorporando lectura ni nada. Tiene que saltar a lo que es un HTML, a un XML JAX, o documentos que tengan metadatos y metadatos correctos y metadatos de calidad para poder lograr la visibilidad dentro de Google. Recuerden que su revista y sus palabras clave están compitiendo con otras revistas también por las mismas palabras clave, entonces es súper importante toda esta estrategia de SEO y para poder posicionar su revista de forma correcta en los primeros puestos de los buscadores de Google. Ahora que nombraste justamente los gráficos, me ha tocado el caso en mi revista hacer eso y la documentación que existe es muy dispersa y hay distintas soluciones, pero ¿cuál de ellas es más complicada? ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, tuve que mi
tengo unos artículos, una revista antigua que la primera vez que las publicamos eran en PDF imagen, ¿ya? Y porque las teníamos literalmente impresas, las escaneamos, porque no teníamos los originales que llegaron en su momento. Porque cuando la revista empezó, la Tiempo y Espacio, que empezó el 90, cuando lo empezaron a publicar, nadie guardaba los archivos originales, y en esa época todavía no llegaban digitales, hasta los 2000 más o menos, y esos digitales tampoco lo guardaron porque el proceso editorial era muy artesanal, y literalmente era la secretaria de la carrera la que publicaba hacía el documento para mandarlo a la imprenta. Entonces los originales no se conservaron nunca. Así que tuve que escanear eso, ocupar, publicarlo tal cual, y después, para hacerlo HTML lo convertimos con OCR, como dijiste tú. Y ahí después viene todo el proceso de repasarlo, y eso haciendo la revista actual, y más encima también retomando la revista antigua para tenerla al día. Y es realmente un trabajo de chino. Y más encima, como te dije, como HTML visual no es fácil o no es tan accesible porque hay que pagar para tener herramientas de editor para que sean completos. Hay que escribir a mano en código, y ahí es donde entran algunas plataformas, y algunas te permiten hacer un gráfico, un gráfico por artículo, dependiendo, y tuve que buscarme otra que era la de Google, integrar el código Google, a ver si que, y después hay que ver si que no se muere ese código o cambian de servidor y las referencias mueren también, porque se carga una librería de JavaScript. Claro, ya te entiendo. Claro, exactamente. No, todas las referencias a esa diagramación tienen que estar de forma local. No puedes depender de librería Sí. externa. Como dices tú, muere la librería y toda tu diagramación se cae. Bien, Oscar, ahora tienes una segunda parte, ¿cierto? No, esta Vamos con era, la segunda esta era la parte. presentación. Ya. No sé si hay alguna otra. Ah, mira, hay una consulta adicional. Dice, están consultando cómo transformar un PDF al formato que se indica, que me imagino que tiene que ser HTML. Mario Recabal, Mario, ¿esa es la consulta o no? ¿Formato PDF HTML? Yo creo que sí. Sí, correcto, disculpa. Lo que pasa es que acá en la institución tenemos, todos los informes están generados en formato PDF. Entonces estamos hablando de muchos documentos, muchos informes. ¿Y cómo sería entonces esto de migrarlo al formato que indicas para que tenga más visibilidad? Esa es la pregunta. Ah, ya. Sí, claro, el camino que generalmente se sigue, obviamente no es el único, es pasar estos documentos PDF a un lenguaje que se llama Markdown. Voy a mostrar un software libre, pero esto, como digo, tampoco es automático. Se tiene que hacer, tiene un componente manual. Se puede, obviamente, automatizar muchas cosas. Esto es lo que generalmente se utiliza en diagramación, ¿no? Es para hacer HTML, PDF, Word y PAB, pero parte de la base de un de un de un formato que se llama Markdown. Déjame ver si acá puedo encontrar un ejemplo. Este es un formato Markdown donde empezamos a diagramar el mismo documento Word o el documento PDF en un formato Markdown, donde empezamos ya, tiene cierto formato para poder diagramar correctamente cualquier tipo de información que esté dentro de la revista. Entonces que ha aparecido algo así, donde acá ya quedó diagramado. Por ejemplo, aquí hay un footer con una referencia. Está mostrando la presentación normal. El editor viejito está mostrando. Sí, justamente.
Está medio confundido ese que onda. Sí, todavía no se ve. Ahí Ahí está. sí, ahí sí. Había compartido pantalla, o sea, ventana y no pantalla. No sé dónde me quedé. Esto se llama Markdown y así se va. Tienes que pasar de alguna manera del CPDF o su documento Word a este tipo de notación y con esta notación ya es más fácil poder pasarlo a vectorizado, a lo que es PDF, a lo que es HTML. Por ejemplo, esta es una notación de tabla y finalmente se va a ver de esta manera, ¿no? Si yo quiero agregar código Python, por ejemplo, para eh, revistas de ingeniería, puedo colocar el mismo código, puedo colocar ecuaciones matemáticas de esta manera y ya esto se va a ver renderizado de esta forma. Entonces, ese es el desafío, poder pasarlo primero, como dije anteriormente. Hay herramientas que pasan con herramientas OCR, de visión por computador, a un modelo LaTeX o un modelo Markdown, pero esta conversión es el cuello de botella que no siempre lo hacen bien, pero una vez que tenemos bien diagramado esto, ya es más fácil pasarlo a este tipo de diagrama, ¿no? Por ejemplo, acá con este código ya podemos generar este tipo de gráfico. Y esto ya es un gráfico vectorizado que no va a tener ningún tipo de pérdida de información. Entonces, a eso yo me refiero cuando los videos, las imágenes, los gráficos que vienen en los PDF, hay que pasarlo a este formato para después vectorizarlo nuevamente de esta manera, ¿ya? Para no perder la resolución, porque a veces uno ingresa a un documento HTML hecho de forma automática, pero la resolución de los gráficos, de las imágenes, no son vectorizadas y por tanto se ven verdaderamente mal. Entonces, esto es una diagramación más profesional, o sea, pasarlo a un Markdown, a un LaTeX y de ahí vectorizar absolutamente todo, referenciar absolutamente todo para lograr ya un documento IPUB, un documento HTML, un documento PDF o un documento XML y JAX Oscar, 100%. disculpa, una consulta. Cuando tú hablas de esto de visibilidad, o sea, que lo vectorizas, y estoy de acuerdo, o sea, es así, puedes emplearlo en forma infinita y saber bien, pero eso es cuando hay una mala decisión respecto de la imagen que se inserta dentro del documento. El documento típicamente tiene un tamaño carta A4 u oficio, que son los estándares. Si tú pones una imagen de 300 dpi o de cientos dpi inclusive, que hasta 150 te acepta bien, sé que no hay textos muy pequeños, se ve bien. Y el objetivo de la imagen no es hacer sacarla de ahí para cambiarle contexto en un formato más grande, simplemente verla en ese documento. Ahí también tú dices que hay que vectorizarla o no es necesario. Siempre es bueno porque al final esta información va a quedar con metadatos y esto sí se va a poder indexar en Google, no una imagen completa. Ahora, va a depender del contexto de cada revista. Hay revistas que son muchísimo más visuales, como revistas de ingeniería o revistas de química, que sí van a necesitar algún tipo de vectorización. Una revista de derecho o de otro tipo de revista que no tenga mayor vectorización, por supuesto que no va a ser necesario. Es correcto, sí, por eso dije al principio que parte de los requisitos de envío podría ser enviar las imágenes con una resolución y con un formato fuera del documento Word, cosa que al momento de la diagramación no pierda esa calidad, ¿ya? Pero a veces esa calidad también es muy pesado y genera documentos muy pesados. Entonces, cuidado también con eso, porque la carga de una HTML o de un PDF también afecta negativamente en el SEO y en la posición de la revista. Se afecta muchísimo. Un PDF de 20, 30 megas obviamente no va a ser, no va a estar, es muy difícil que esté en las primeras búsquedas de Google. Entonces son pequeños detalles que van sumando, pero el tema de la Ok. diagramación es un rol dentro del equipo editorial, que hay muchísimas herramientas para apoyarse, pero como digo, no se puede automatizar 100%. Existen muchas herramientas que ayudan muchísimo, pero claro, al 60, al 70, incluso al 80%, pero ese 20, ese 30%, sí o sí el diagramador va a tener que poner ojo ahí. Ya, me parece que esto lo respondiste. ¿Tienes alguna recomendación? Dice alguien, Sulan Wow, dice. ¿Tienes alguna recomendación confiable para ir de látex a HTML? Sí, cuarto. El cuarto se utiliza bastante. Eso. Una vez que ya tienen en LaTeX o en Markdown, voy a buscar lo que es documento HTML.
al final uno hace y presiona, hay un botón que se llama cuarto render HTML. Y ¿dónde está? Este. Una vez que ya uno tiene el documento en QMD, que es en este caso un Markdown de cuarto, que este formateo, uno coloca cuarto render y lo genera en HTML y genera una calidad bastante buena. Entonces, es el camino que yo conozco y que generalmente se utiliza. Acá no solamente puede ser HTML, podemos pasarlo a PDF, a HTML, a XML JATS, a EPUB, a presentaciones PowerPoint, a Word, etc. Entonces, pero este es como la herramienta, siempre y cuando nosotros hayamos hecho el trabajo de poder maquetarlo correctamente en un lenguaje QMD, ¿no? Entonces, ahí está la otra pata, que pasarlo de ese PDF a QMD va a ser el mayor trabajo. Luego de eso, pasarlo a HTML o a cualquier otro formato va a ser relativamente sencillo. Bien. Bueno, igual yo les recuerdo, para los que no pudieron asistir en enero, febrero, están los cursos, las 8 sesiones de látex que se hicieron en enero, febrero. Si alguien necesita que les reenviemos esos talleres vía online, se los enviamos. Así que también está esa información para compartir. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta para que vayamos cerrando ya el taller? Me parece que no. No. Ah, ya, la Kiana, ya. Ya, ¿a quiénes? Bueno, ahí ya alguien me comentó. Me envían sus correos electrónicos para que yo les pueda compartir los talleres de látex y para que les entreguemos las constancias de las participaciones también, ¿ya? De aquí en adelante para los foros y las capacitaciones se entregan las constancias, pero envíennos los correos electrónicos porque ella tiene problemas con eso para encontrarlos después. Eso. Oscar, no sé si tenemos algo más. Yo creo que cualquier consulta todavía podemos hacerla y te las vamos reenviando o que como ya te conocen, te las pueden hacer directamente, ¿verdad? Sí, de hecho me he comunicado, me estoy comunicando con muchos editores, así que cualquier duda, consulta, ya sea con plugin o con la operación de JS, tienen mi correo, me envían, yo trato de contestar lo más rápido posible esas dudas, así que siempre mantenemos comunicación con los editores. Sí. Mi correo está Así ahí. que eso. Eh, yo primero les agradezco enormemente la participación a todos los que están conectados, porque nos vamos a seguir viendo. Todavía nos quedan actividades de talleres y capacitaciones, la gran mayoría se ha conectado. Está la invitación para el encuentro de red, donde nos vamos a ir a enfocar mucho con los procesos de indexación también, el 28, 29 y 30 en Valparaíso y en Playa Ancha. Así que recuerden, esa invitación está para que continúen con sus procesos administrativos ahí de compra de pasajes. Y, por supuesto, agradezco tremendamente, Oscar, que nos hayas acompañado hoy. Agradezco la labor que has hecho, que ha sido titánica con las universidades. Hemos hecho muchas cosas ahí. Y tenemos otras cosas que también vamos a continuar haciendo con Oscar para ir avanzando en estos procesos. Hay algunas ideas y proyectos que tienen que ver con la marcación, así que espero tenerles buenas noticias con esos procesos más adelante, con las marcaciones de cielos en específico y con otros procesos. Así que muchas gracias por conectarse hoy y nos vemos pronto, espero. Y por supuesto, cualquier consulta que tengan, Oscar, cópianos el correo ahí en el chat que lo están solicitando. Y cualquier consulta, por supuesto, ustedes saben que pueden hacerlo directamente al correo de la red. Cualquier duda de los coordinadores les contesta, o si es algo directo, también pueden escribirme directo a mí, que también lo hacen, y yo les contesto a la brevedad. ¿Les parece? Eso. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Que estén Muchas todos gracias, súper Anita. bien. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Sí.